están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que la UDEI 7 ha creado para ustedes. Mi nombre es Cristal Morquecho, soy maestra especialista de la UDEI 7, soy licenciada en Educación Especial en el área intelectual y el día de hoy estaré platicando un poquito sobre cuáles son los derechos de las niñas, de los niños y de las y los adolescentes. También vamos a hablar un poco sobre un documento que es Marco para la Convivencia. Y bueno, solo para pedirles por favor que puedan hacer su registro de asistencia en el formulario de Google Forms. Estará fijado aquí en los comentarios de YouTube. Por favor, no comenten en YouTube datos personales de sus pequeños, no pongan los nombres, no pongan de qué escuela vienen. Pueden interactuar en el chat, pero no pongan datos personales para protección de las y los menores. Si tienen alguna duda de cómo registrar su asistencia, pueden acercarse a cada maestra especialista de las escuelas y ellas con gusto les resolverán. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Para poder hablar de los derechos de las niñas, de los niños y de las y los adolescentes, es necesario hablar igual de historia. Em, Voy a darles como un pequeño recorrido muy rápido de cuál ha sido la historia para llegar a lo que hoy tenemos como estos derechos. Y para eso les cuento que en la antigüedad, los niños y las niñas eran tratados como mini adultos. De hecho, ni siquiera existía la palabra niñez. No eran reconocidos como personas que necesitaban del cuidado de un adulto, como personas que necesitaban del juego, de la asociación, de la recreación, de una alimentación. Todo eso todavía no estaba como en ese momento. Los niños trabajaban en fábricas, los niños trabajaban en campos con una jornada laboral muy inhumana. Incluso había niños o niñas que trabajaban 24 horas al día, 12 horas al día, que no tenían un espacio de comida, que eran actividades pues que los ponían en verdadero peligro. Y bueno, aquí les preparé una pequeña línea del tiempo. En 1800 es cuando surgió como una protección especial en Francia hacia la niñez, pero todavía no se hablaba de derechos, solo como que se dieron cuenta de que los niños necesitaban de esta protección y ya. En 1841 surgieron como algunas leyes que buscaban la protección de los niños y de las niñas en su lugar de trabajo. Y esto porque ya les expliqué que eran niños y niñas que eran explotados. Y pues entonces empezaron a darles jornadas un poco más cortas, con descansos, pagas un poquito más elevadas, pero realmente seguían siendo condiciones muy desagradables. Y bueno, fue hasta 1924 que surgió como un momento histórico para estos derechos, que fue como el antecedente principal de que existieran, y que es la Declaración de Ginebra. Em, England Job era una maestra de Inglaterra que dio su vida completa en la protección de la niñez. Ella se dio cuenta de que después de la Guerra Mundial, pues había muchos niños que habían sido violentados, que habían sufrido mucho, que habían vivido violencia, que se quedado sin familia, y reconoció la importancia, pues, de que tenían que ser defendidos. Entonces, un poco después, años después, es cuando surge esta Declaración de Ginebra, escrita por ella misma, y en donde ratificaron muchos estados. México ratificó en la Declaración de Ginebra, y fue en ese mismo año que declaró que el 30 de abril iba a ser el Día del Niño en México. Como un dato más, el 20 de noviembre es el Día Mundial del Niño y de la Niña. Pero, pues bueno, debido a que el 20 de noviembre también tienes una fecha importante en México, pues se movió para que sea como un único día para la niñez, ¿no? En 1947 se creó la UNICEF. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y bueno, este Fondo de las Naciones Unidas busca visibilizar los derechos de las y de los niños. Tiene un montón de proyectos muy importantes a nivel mundial para la protección de los mismos. En 1959 surgió la Declaración de los Derechos del Niño.
esta surge a partir igual de la Declaración de Ginebra. Se dieron cuenta de que esta primera declaración, pues como que le faltaban ciertos elementos muy importantes y fue así como la Declaración de los Niños terminó con 10 principios. Y dentro de estos principios podíamos encontrar como que tenían derecho a una alimentación, derecho al juego, derecho a la educación. Y bueno, después, en 1979, se proclamó el Año Internacional del Niño, porque ya estaban surgiendo muchos movimientos para su protección. Y fue un poco después, en 1989, que se aprobó por fin la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña y de los Adolescentes. Ahora les quiero platicar un poquito de qué trata esta convención. Esta convención es esta portada azulita, la pueden encontrar en internet muy fácilmente. Y bueno, de manera general, fue aprobada como un tratado internacional el 20 de noviembre de 1989. Por eso es que el 20 de noviembre también es el Día Mundial del Niño. Tiene 64 artículos en donde reconoce que las niñas, los niños y los adolescentes son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social. A lo largo de estos 54 artículos podemos encontrar cuáles son los derechos que tienen. Y bueno, también reconoce que la familia es un pilar súper fundamental para el crecimiento y bienestar de las niñas y de los niños. Reconoce que el entorno familiar debe estar lleno de amor, de alegría, de respeto. Y bueno, también establece el principio del interés superior de la niñez y el cumplimiento de sus derechos. Y nos menciona que es de carácter obligatorio para los estados parte. Y México es estado parte. México ratificó el 21 de septiembre de 1990 y por ende tiene responsabilidades y obligaciones respecto a este tema. México tiene que estar dando como cuenta de qué es lo que está pasando con los derechos de los niños, de las niñas, qué proyectos hay en México actualmente, qué está pasando en las escuelas, en la sociedad. Y bueno, después les quiero platicar un poco sobre algunos datos que son datos muy sensibles, que son datos que duelen, pero son datos que se tienen que visibilizar. Si no estamos conscientes de estas estadísticas, pues no se visibiliza la violencia que sigue existiendo. A pesar de que ya existen derechos, no siempre se cumplen. Y bueno, hay un montón de datos más. Yo solo aquí les estoy poniendo 5, pero sí, como les gana curiosidad de saber qué más está pasando con la niñez, pueden buscarlo en Google muy fácilmente y van a encontrar estadísticas que sí, hay que trabajar en ellas. Y bueno, en el 2020, en INEGI se registraron 5.860 muertes violentas de niños y niñas. 70.3% fue de hombres y 20.3% fue de mujeres. 5.860 muertes violentas. Bueno, en el 2009 el DIF menciona que existían 95.000 niños y niñas en situación de calle, pero actualmente no hay una estadística, no se conoce un dato, no hay como nada que registre cuál es el número actual. Lo que sí se sabe es que ese número está en aumento, que cada año va aumentando, pero en México hace falta como mayores programas o mayores medidas para estos niños en situación de calle. Y una de ellas, pues, es conocer cuántos niños están en esta situación, visibilizarlos, saber que existen. Y bueno, la Secretaría de Salud en el 2020 informó que 27.526 de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años de edad fueron atendidos en hospitales de México por violencia familiar o no familiar. Y bueno, son datos igual súper alarmantes y que cada año son cifras similares. Y bueno, en Reinserta es una organización que trabaja mucho como en esta protección de los derechos de la niñez, específicamente a los menores que están reclutados como pues en el narcotráfico o en el crimen organizado o que viven directamente como de la violencia familiar o pues violencia en general, ¿no? Y bueno, Reinserta nos dice que 30.000 niños y niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado en México y la cifra va aumentando también. La OCDE también menciona que México es el primer país en el mundo en abuso sexual infantil.
74% de los agresores están en el círculo cercano a la víctima. Es decir, muchos de los agresores son familiares del niño o de la niña, papá, mamá, hermanos, tíos, amigos cercanos, vecinos cercanos. Y bueno, ya en otro video les estaremos hablando más sobre ese tema porque es un tema igual muy alarmante. Ya que tenemos estos como datos, les quiero ahora sí mencionar pues cuáles son los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero para eso me gustaría que pudieran hacer como un ejercicio de autoevaluación de cuántos niños conocía yo como mamá, como papá o como tutor de mi hijo o de mi hija. Muchas veces solo conocemos como los derechos que son muy sonados, ¿no? Ah, pues derecho a un nombre, derecho a una salud, pero hay muchos más. Aquí les puse solo algunos, pero no son todos, hay muchísimos más. Mm, bueno, está el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Está el derecho de prioridad. Este derecho quiere decir que los niños y las niñas siempre van primero. Por ejemplo, si empieza a temblar, aquí en Ciudad de México pues es muy común, pues para poder desalojar los edificios, si hay niños o niñas, primero van ellos. O si hay mujeres embarazadas, pero no porque estén embarazadas, más bien es porque dentro llevan a un niño o a una niña, ¿no? Entonces también van primero. El derecho a una identidad, que reciban un nombre, que sean registrados, que tengan documentos. En la actualidad, en Ciudad de México existen un montón de niños que ni siquiera están registrados, que ni siquiera tienen un nombre. Es decir, son niños que no existen, son niños fantasmas. Y bueno, esto hablo de la Ciudad de México. También hay localidades en México que están como mucho más alejadas, mucho más rezagadas y estas cifras aumentan. También habla sobre el derecho a la educación, pero esta educación debe ser de calidad, debe ser de excelencia, debe ser inclusiva. Está el derecho a la protección, el derecho a la intimidad. A veces ese derecho suele como confundirnos. ¿De qué trata ese derecho? Bueno, derecho a la intimidad, por ejemplo, se refiere a cuidar los datos personales. No sé si les ha pasado de pronto en algún convivio de sus escuelas que quieren tomar fotografía y video y las o los maestros les empiezan a decir, no, 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 no se pueden tomar fotos. ¿Por qué? Porque cuidamos la imagen de los niños, de las niñas. Pero también por eso al principio del video les decíamos, por favor no comenten el nombre ni datos de sus hijos en el chat. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a la intimidad y tiene que ver también con la privacidad. Otro ejemplo también es muy común, por ejemplo, cuando hay un bebé en la familia, pues que se le va a cambiar el pañal y es muy común que lo cambien enfrente de toda la familia. ¿Por qué? Porque ay, es un bebé y se toma muy a la ligera y no debe de tomarse así. Se le debe de dar este respeto, este espacio al niño, al bebé y cambiarlo en un lugar en donde pues solo esté el cuidador que le va a cambiar, ¿no? Es solo alguno de los ejemplos de esto derecho a la intimidad o a la privacidad. Por ejemplo, ya si nos vamos a edades más grandes como los adolescentes, pues ellos tienen derecho a tener un espacio de privacidad, ¿no? En donde puedan estar escuchando su música, en donde puedan estar acostados de manera, pues, solos, ¿no? Em, También está, voy a moverme para acá, también está el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la inclusión de las niñas, de los niños y adolescentes con discapacidad. También está el derecho al juego, el derecho de tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. También está el derecho en vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la salud, derecho a obtener información, derecho a asociarse, a jugar, derecho a expresar su opinión y ser escuchado. Son un montón de derechos, pero aquí lo interesante es reconocer pues cuáles son nuestras responsabilidades, porque como adultos cercanos a pues los niños y a las niñas, nos toca mucho de eso para garantizar que se cumplen. Y bueno, también les quiero explicar que existen otros documentos en donde habla sobre estos derechos. Entonces les quiero invitar
a que puedan revisar en familia, con sus hijas, con sus hijos, que les informen que tienen derechos, cuáles son y que tienen que defenderlos. Pueden encontrar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También está la guía operativa para la organización y el funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de las escuelas en la Ciudad de México. Y bueno, hay muchísimos documentos más, ¿no? Pero quisiera enfocarme en un numeral de la guía operativa, que es el numeral 5. Lo voy a leer para no saltarme como algo importante. El numeral 5 habla sobre las obligaciones de las madres, padres de familia o tutores. De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que se deben ser responsables de que sus hijos o hijas concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Deberán participar en el proceso educativo de sus hijos, al revisar su desempeño y conducta, velar siempre por su bienestar y desarrollo, colaborar con las actividades que las escuelas realicen, informar a las autoridades escolares los cambios que se presenten en la conducta de los educandos. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de madres, padres o de familia o tutores, las autoridades escolares podrán avisar a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se debe de dar prioridad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Esto se los leí muy textual, porque aquí nos está hablando de que nosotros somos responsables directos, los papás, las mamás, los tutores, los maestros, somos responsables de la niñez, de niñas, niños y adolescentes, y también somos responsables de su educación, y por eso como el que tengan que participar en las actividades a las que se les habla, el que tenga que haber comunicación entre familia, alumnos y escuelas. Y bueno, también hay otro documento muy importante que tiene que ver mucho con esta protección de los derechos, que es el Marco para la Convivencia. Voy a hablarles solo un poquito sobre el Marco para la Convivencia. Es un documento que se emite para las escuelas de la Ciudad de México, pero bueno, estos documentos están divididos por el nivel. Hay un marco para preescolar, hay un marco para primaria y hay un marco para secundaria. Probablemente ya han tenido como acceso o algún acercamiento a ese documento porque al momento de escribir a sus hijos o a sus hijas, pues se firma como una hojita en donde vienen como algunas obligaciones y que ustedes están enterados, ¿no? De este marco. Y bueno, este marco busca promover ambientes de convivencia armónica, pacífica e inclusiva y democrática, así como el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la equidad de género entre las personas integrantes de las comunidades educativas. Y bueno, aquí les puse como los objetivos o más bien como los lineamientos principales de este marco. Y una es de que dentro del marco van a encontrar que busca promover una cultura para la paz, una cultura en donde se respete unos a otros, en donde existe la armonía, en donde existan los valores. Y bueno, también habla sobre la importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales y la educación inclusiva. También tiene acciones formativas. eh, Vienen como un listado de acciones como de, pues pasó esto y la consecuencia es tal, y bien establecido ahí, ¿no? Tiene como un porqué de estas acciones. También vienen estrategias para promover el uso de las TICs. También busca fomentar un diálogo que se base en la mediación, pues para resolver los conflictos que suceden. Al ser personas siempre va a haber conflictos, pero aquí nos va orientando en cómo se debe de actuar para no caer en la violencia o para no caer en no cumplir con estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, como papás, mamás y tutores, les invito a que puedan leer todo el documento. Es bien importante. Igual ahí ustedes pueden defenderse. También pueden, si a lo mejor su hijo está pasando por alguna situación, pueden hacerlo saber a su autoridad inmediata. Se pueden acercar con su director, con su directora, con sus maestros, con sus maestras. Estamos siempre para escucharles. Y bueno, con esto damos por concluido este video.
Agradezco mucho la atención que han tenido, su asistencia. Por favor, recordarles que registren su asistencia únicamente en el formulario. Si llegáramos a ver como, pues, algún comentario con datos personales de las niñas, de los niños, vamos a borrarlos por seguridad de ellos. Entonces, les pedimos que se registren únicamente en el formulario y en el chat pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas y con gusto les vamos a estar leyendo y también respondiendo. Y los invitamos para un siguiente tema. A lo largo del ciclo escolar vamos a estar sacando temas bien interesantes, entonces los invitamos a que sigan aquí y muchas gracias, que tengan buen día.